Cierre los ojos por un instante y evoque la imagen que los libros de texto, desde su más tierna infancia, grabaron en su memoria sobre el sistema solar. Probablemente visualice un sol majestuoso en el centro, rodeado de órbitas circulares o elípticas, todas dispuestas de forma ordenada sobre una superficie plana, como si los planetas fueran canicas rodando sobre una mesa de cristal pulido. Esta representación, aunque útil para la pedagogía básica, es una de las simplificaciones más engañosas de la ciencia moderna. Nos ha hecho creer que habitamos un vecindario bidimensional, un disco estático que flota en la nada. Pero la realidad es infinitamente más compleja, tridimensional y, francamente, aterradora. No vivimos en un plano. Vivimos dentro de una estructura volumétrica masiva, una suerte de cebolla cósmica de capas invisibles. Y nuestra posición en el universo es mucho más precaria y fascinante de lo que sugieren esos diagramas escolares. Si hoy mismo usted decidiera tomar el mando de una nave espacial y en lugar de dirigirse hacia Marte o Júpiter, apuntara el morro de su vehículo hacia el techo del Sol, hacia lo que llamaríamos el norte galáctico, no se encontraría con un vacío inmediato. Se encontraría con las fronteras olvidadas de nuestra vecindad, con muros de plasma y nubes de hielo que envuelven nuestro hogar como una armadura esférica que apenas estamos empezando a comprender. Para orientarnos en este abismo vertical, debemos primero establecer un suelo, aunque en el espacio el concepto de arriba o abajo carezca de un sentido absoluto. Los astrónomos utilizan lo que llamamos la eclíptica. Imagine que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una línea que traza un círculo perfecto. Ese círculo define un plano, un piso imaginario sobre el cual, más o menos, se desplazan los demás planetas. Esta eclíptica es nuestra brújula, nuestro nivel de burbuja en la inmensidad. Sin embargo, al mirar hacia arriba, más allá de este piso planetario, nos damos cuenta de que el sistema solar no es un mapa, sino una burbuja en perpetuo movimiento. Estamos inmersos en un fluido de partículas y magnetismo que no reconoce de horizontes. Al abandonar la seguridad de la eclíptica y ascender verticalmente, lo primero que golpea la realidad del viajero es la comprensión de que el Sol no es solo una fuente de luz, sino un motor de plasma que exhala un aliento constante. Este es el escudo de plasma, la heliosfera polar. Mientras los planetas se mantienen cómodamente en las laterais o los costados del Sol, los polos norte y sur de nuestra estrella son los puntos de escape de un flujo frenético de partículas cargadas. Arriba y abajo de nosotros, este viento solar sopla con una furia invisible, creando una presión constante que empuja el medio interestelar hacia afuera. Es una batalla magnética de proporciones épicas. El aliento del Sol luchando por mantener a raya la radiación de la galaxia. Esta burbuja no es un adorno, es nuestra primera línea de defensa. Sin este techo y este suelo de plasma, el sistema solar sería bombardeado por rayos cósmicos de alta energía que harían imposible la delicada química de la vida en la Tierra. A medida que nuestra nave imaginaria continúa su ascenso, dejando atrás el calor y la furia del viento solar, el paisaje cambia de una manera dramática y poética. Entramos en lo que podríamos llamar la cáscara de oro cósmica, conocida científicamente como la nube de Oort. Aquí es donde la mentira del disco plano finalmente se desmorona por completo. Si bien los planetas se agrupan en un plano delgado, la gravedad del Sol extiende su mano mucho más allá, atrapando trillones de objetos helados en una estructura que ya no es un disco, sino una esfera perfecta. Imagínese rodeado por una neblina monumental de escombros primordiales, restos del nacimiento del sistema solar que han sido desterrados a las fronteras más remotas. Estos objetos, compuestos de agua, metano y amoníaco congelados, flotan en un silencio absoluto, formando el verdadero techo y el verdadero suelo de nuestra casa. Es un reservorio de cometas
que envuelve todo el sistema en 360 grados. Desde esta perspectiva, el sistema solar no parece un conjunto de órbitas, sino un huevo cósmico donde el Sol y sus planetas son apenas el núcleo diminuto protegido por una inmensa cáscara de hielo. Aquí, el tiempo parece detenerse, y la luz del Sol es apenas una estrella más, un poco más brillante que el resto, pero incapaz de calentar estas soledades verticales. Pero, ¿qué ocurre cuando atravesamos la última frontera de la gravedad solar? Al cruzar ese umbral, entramos en el vacío local, el territorio del medio interestelar, ISM. Es un error común pensar que el espacio entre las estrellas es una nada absoluta. Por el contrario, es un océano sutil de átomos de hidrógeno, helio y briznas de polvo de supernovas que explotaron hace eones. Actualmente, nuestro sistema solar, con toda su corte de planetas y nubes de hielo, está navegando a través de una región específica llamada la nube interestelar local. Estamos atravesando una zona de gas ligeramente más densa que el promedio galáctico, situada dentro de una cavidad gigante conocida como la bola local. Imagine que nuestra burbuja solar es un pequeño pez nadando a través de una corriente de agua tibia dentro de una piscina mucho más grande y fría. Lo que hay arriba de nosotros en este punto es el rastro de la historia galáctica, átomos que alguna vez formaron parte de estrellas gigantes y que ahora esperan, en el silencio del vacío, ser recolectados por la gravedad para formar nuevos mundos en un futuro lejano. Sin embargo, la revelación más impactante para cualquier explorador de la verticalidad cósmica es la comprensión de nuestra postura. El sistema solar no viaja erguido ni alineado con el resto de la Vía Láctea. Estamos, por así decirlo, torcidos. Existe una inclinación de aproximadamente 60 grados entre el plano de nuestros planetas y el plano del disco galáctico. Si la Vía Láctea fuera un gran disco de música girando, nuestro sistema solar sería una pequeña moneda colocada sobre él, pero inclinada de lado. Esta orientación caprichosa significa que mientras orbitamos el centro de la galaxia a velocidades vertiginosas, también realizamos un movimiento de oscilación. Como los caballos de un carrusel cósmico, el sistema solar sube y baja a través del denso plano de la galaxia, atravesando regiones de mayor y menor densidad estelar a lo largo de millones de años. Esta danza vertical tiene consecuencias profundas. Algunos científicos sugieren que cuando subimos demasiado o bajamos demasiado en el disco galáctico, quedamos más expuestos a la influencia de otras estrellas, lo que podría desestabilizar la nube de Oort y enviar lluvias de cometas hacia los planetas interiores. Nuestra historia geológica y biológica podría estar escrita en estos movimientos ascendentes y descendentes que ignoramos por completo al mirar el cielo nocturno. Si continuáramos nuestro viaje hacia arriba, alejándonos perpendicularmente del disco de la Vía Láctea, la vista se volvería sobrecogedora. Estaríamos entrando en el abismo vertical, el halo galáctico. Aquí, la densidad de estrellas cae drásticamente. El brillo vibrante de los brazos espirales de nuestra galaxia empezaría a verse como una espiral plana y lejana allá abajo, una ciudad de luces vista desde un avión a gran altitud. En este halo, el paisaje está dominado por los cúmulos globulares, densas esferas de estrellas antiguas, casi tan viejas como el propio universo, que orbitan el centro galáctico como satélites solitarios. Es una región gobernada por la materia oscura, esa sustancia invisible que mantiene unida a la galaxia, pero que se niega a revelar su rostro. Mirar hacia arriba desde el halo es mirar hacia la verdadera nada, el vacío intergaláctico, el espacio que nos separa de Andrómeda y de otras islas del universo. En este punto, la noción de un sistema solar plano desaparece por completo, reemplazada por la visión de una mota de polvo inclinada, protegida por plasma y hielo, perdida en una arquitectura de proporciones divinas.
La perspectiva de la burbuja nos obliga a abandonar nuestra arrogancia bidimensional. Entender qué hay arriba y abajo de nuestro sistema solar es comprender que somos pasajeros de una nave esférica y compleja, navegando en un océano tridimensional donde cada dirección cuenta una historia diferente. No somos habitantes de un disco, somos los ocupantes de una burbuja de vida que lucha contra el viento galáctico, que se envuelve en una cáscara de cometas y que oscila en una danza eterna a través del plano de la Vía Láctea. Desde el escudo de plasma hasta el halo galáctico, cada capa vertical nos revela que el vacío está, en realidad, rebosante de estructuras, fuerzas y restos de un pasado violento. Al final, mirar hacia arriba no es solo buscar el espacio exterior, es reconocer que nuestro hogar no tiene paredes, sino fronteras dinámicas que nos protegen del infinito, recordándonos que el sistema solar no es una isla aislada en un mapa, sino una pequeña chispa inclinada que brilla con fuerza en la profundidad insondable de un mar galáctico que apenas hemos comenzado a navegar. Esta tridimensionalidad es la que otorga al cosmos su verdadera textura, una donde el arriba y el abajo son los portales hacia los secretos más antiguos de nuestra existencia. Para comprender lo que se encuentra verdaderamente arriba y abajo de nuestro hogar planetario, debemos primero despojarnos de la visión bidimensional que nos ha impuesto la cartografía celeste tradicional. Imagine por un momento que el plano de la eclíptica, ese disco invisible sobre el cual la Tierra y sus hermanos mayores orbitan al Sol, es en realidad el suelo de una inmensa catedral gótica. En esta analogía, nosotros siempre hemos caminado por el pasillo central, mirando hacia los lados para observar los planetas, pero rara vez alzando la vista hacia las bóvedas o bajándola hacia las criptas. Sin embargo, al elevar nuestra perspectiva por encima del polo norte del Sol, lo primero que encontramos no es el vacío absoluto, sino una estructura dinámica, invisible y colosal que define nuestra existencia: el escudo de plasma, técnicamente conocido como la heliosfera polar. Esta estructura no es un objeto sólido, sino una manifestación del poder crudo de nuestra estrella. Para entender su magnitud, debemos observar el motor que la genera. El Sol no es simplemente una bola de fuego estática, es un reactor de fusión nuclear y un dinamo magnético de una complejidad abrumadora. En su núcleo, las presiones son tan devastadoras que los átomos de hidrógeno son obligados a fusionarse, liberando una energía que tarda miles de años en abrirse paso hasta la superficie. Cuando esa energía finalmente emerge, lo hace en forma de luz, pero también en forma de plasma, un estado de la materia donde los electrones han sido arrancados de sus núcleos atómicos, creando una sopa de partículas cargadas que responden de manera violenta a los campos magnéticos. Este plasma no se queda confinado al Sol, es exhalado hacia el espacio en lo que conocemos como el viento solar, mientras que en el plano de los planetas, el viento solar se encuentra con la interferencia de los mundos que orbitan. En las regiones polares, el arriba y el abajo del sistema solar, el viento solar fluye de una manera mucho más pura, rápida y aterradora. Aquí no hay planetas gigantes como Júpiter para curvar las líneas de flujo, ni asteroides que dispersen la materia. En los polos solares, el viento solar es eyectado a velocidades supersónicas que superan los 800 kilómetros por segundo. Es una corriente constante de protones y electrones que sale disparada hacia el abismo vertical, creando una presión constante que empuja contra todo lo que intenta entrar desde el espacio exterior. Esta corriente vertical de partículas es la que da forma a la heliosfera. Imagine que el sistema solar es una burbuja de jabón que flota en medio de una tormenta de arena. El jabón es el plasma solar y la tormenta de arena es el medio interestelar, cargado de radiación y partículas de otras estrellas. Si el Sol dejara de emitir este viento solar por un solo instante, la burbuja colapsaría y seríamos inundados por la energía letal de la galaxia. Por lo tanto,
Lo que hay arriba y abajo de nosotros es, en esencia, un escudo de presión. Es una frontera magnética que se extiende miles de millones de kilómetros, mucho más allá de la órbita de Plutón, protegiendo el delicado equilibrio biológico de la Tierra. Al ascender por este pilar de plasma, nos encontramos con un fenómeno fascinante: la asimetría del viento solar. Gracias a misiones espaciales históricas como la sonda Ulises, que fue la primera en abandonar la seguridad de la eclíptica para sobrevolar los polos del Sol, descubrimos que el viento solar polar es fundamentalmente diferente al que sentimos cerca de la Tierra. En el ecuador solar, el viento es lento, unos 400 km/h, y turbulento, lleno de ráfagas y tormentas geomagnéticas. Pero en el techo y el suelo del sistema solar, el viento es una exhalación constante, firme y mucho más caliente. Es como si el Sol tuviera dos tipos de respiración: un jadeo errático en su cintura y un grito potente y sostenido en sus extremidades. Esta diferencia de velocidad y densidad crea una estructura tridimensional que los científicos han empezado a modelar, no como una esfera perfecta, sino como algo que recuerda a un croissant cósmico o, en modelos más antiguos, a una cometa con una cola infinita. La interacción entre el plasma que sube y baja y el gas interestelar que intenta entrar genera una zona de choque conocida como el choque de terminación. Es aquí donde el viento solar, después de viajar a velocidades increíbles por el techo de nuestra casa, se frena bruscamente al chocar con la pared invisible del espacio interestelar. Imagine un río de montaña que cae con fuerza y de repente llega a un lago tranquilo. En el punto de impacto, el agua se vuelve turbulenta, se calienta y cambia su dirección. Eso es exactamente lo que ocurre arriba de nuestras cabezas a una escala de billones de kilómetros. Pero, ¿por qué es tan vital este escudo de plasma polar? La respuesta reside en una amenaza silenciosa: los rayos cósmicos galácticos. Estos son partículas, principalmente núcleos de hidrógeno, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, impulsadas por explosiones de supernovas que ocurrieron hace millones de años en otros rincones de la Vía Láctea. Son proyectiles de energía pura. Si estos rayos cósmicos lograran penetrar en el sistema solar interior de forma masiva, destruirían las capas de ozono de los planetas, dañarían el ADN de cualquier forma de vida y convertirían los mundos habitables en desiertos estériles. La heliosfera, al extenderse hacia arriba y hacia abajo, actúa como un deflector magnético. Al ser partículas cargadas, los rayos cósmicos son desviados por las líneas de campo magnético que el viento solar arrastra consigo. El arriba y el abajo del sistema solar son, por tanto, los parachoques de nuestra nave espacial planetaria. A medida que nuestra nave imaginaria sigue subiendo por este pilar de plasma, el entorno se vuelve más extraño. Entramos en la heliofunda, Helios Heath, una región de transición donde el viento solar ya no es supersónico. Aquí, el plasma se vuelve denso y confuso. Es una tierra de nadie magnética. Las sondas Voyager 1 y 2, los objetos más lejanos jamás creados por la humanidad, nos han dado los únicos datos directos de esta región. Aunque las Voyager viajaron más cerca del plano de los planetas, sus mediciones nos permiten inferir que en los polos, esta frontera es un hervidero de campos magnéticos entrelazados, como una densa maraña de cables eléctricos que vibran con la energía de dos mundos, el solar y el interestelar. Es en esta frontera vertical donde ocurre un fenómeno de reconexión magnética. Las líneas de fuerza del Sol se rompen y se vuelven a unir con las líneas de fuerza de la galaxia. En este proceso, se liberan cantidades masivas de energía, acelerando partículas a velocidades aún más extremas. Si pudiéramos ver en el espectro electromagnético, el techo de nuestro sistema solar no sería una oscuridad vacía, sino un resplandor constante de choques de plasma, una aurora boreal de proporciones sistémicas que envuelve todo lo que conocemos. Otro aspecto crítico de esta estructura de plasma
es su carácter cíclico. El Sol atraviesa un ciclo de 11 años de actividad. Durante el máximo solar, el campo magnético del Sol se vuelve un caos, y sus polos incluso llegan a invertirse. El norte se convierte en sur y viceversa. Durante esta transición, el escudo de plasma arriba y abajo se vuelve turbulento. Las autopistas de viento solar rápido pueden cerrarse o fragmentarse, permitiendo que una mayor cantidad de radiación galáctica se filtre hacia nosotros. Esto significa que el techo de nuestra casa no es una estructura fija de hormigón, sino más bien como una carpa de circo que se agita violentamente con el viento, estirándose y encogiéndose, cambiando su grosor y su resistencia según el humor de la estrella central. La profundidad de este escudo es difícil de procesar para la mente humana. Si la distancia entre la Tierra y el Sol fuera de 1 centímetro, el borde de este escudo de plasma se encontraría a más de 120 metros de distancia en dirección vertical, y en todo ese espacio no hay nada más que este flujo incesante de gas ionizado. Es una estructura de una pureza física envidiable, donde la dinámica de fluidos y el electromagnetismo dictan las reglas. No hay química aquí, solo física de partículas en su estado más salvaje. Si continuamos el ascenso, llegamos finalmente a la heliopausa. Este es el límite teórico y práctico donde la presión del viento solar ya no es suficiente para empujar el medio interestelar. Es la piel definitiva de nuestra burbuja. Cruzar la heliopausa por el polo norte solar sería el equivalente cósmico a salir de un edificio climatizado y entrar de lleno en una ventisca polar. Del otro lado, la temperatura cae, la densidad del gas cambia y el origen de las partículas ya no es nuestro Sol, sino las estrellas distantes de la constelación de la Osa Mayor o de cualquier otra que se encuentre en nuestro cenit galáctico. En resumen, lo que hay inmediatamente arriba y abajo de nuestro sistema solar no es un vacío inerte, sino una catedral de magnetismo y plasma. Es un sistema de defensa activo, una exhalación solar que nos mantiene a salvo de la furia de la galaxia. Somos, en el sentido más literal, habitantes de una burbuja de aliento estelar. Al comprender esta primera capa, nos damos cuenta de que el sistema solar no termina donde termina la luz del Sol, sino donde su influencia física es finalmente derrotada por la presión de las otras estrellas. Pero este escudo de plasma es solo el comienzo. Una vez que atravesamos esta piel de fuego invisible y nos alejamos hacia las profundidades verticales, nos espera una estructura aún más vasta, fría y misteriosa, una que no está hecha de partículas energéticas, sino de los restos congelados de la creación misma. Pero para llegar allí, primero debemos aceptar que nuestra protección depende de este flujo incesante de plasma que, en este mismo instante, fluye a velocidades de vértigo sobre nuestras cabezas, manteniendo a raya la oscuridad radiactiva del universo, al dejar atrás la turbulenta frontera de la heliopausa, donde el aliento del Sol finalmente se rinde ante la presión del medio interestelar. El viajero espacial podría cometer el error de pensar que ha escapado de los dominios de nuestra estrella, nada más lejos de la realidad. Lo que se extiende ahora ante nosotros, tanto hacia el techo como hacia el suelo de nuestro sistema, es una estructura de una magnitud tan colosal que hace que la distancia entre la Tierra y Plutón parezca un simple paso de hormiga. Bienvenidos a la nube de Oort, la verdadera cáscara de huevo cósmica que envuelve nuestra existencia en una esfera perfecta de hielo y silencio. Aquí, la mentira del disco plano de los libros de texto no solo se desmorona, sino que es reemplazada por una arquitectura tridimensional que desafía la imaginación más audaz. Si hasta ahora nos hemos movido en un entorno dominado por el magnetismo y las partículas cargadas, al subir verticalmente hacia las fronteras de la nube de Oort, entramos en el reino de la gravedad pura y la paciencia eterna. Esta región no es un cinturón, como el de asteroides o el de Kuiper, que se ciñen dócilmente al plano de los planetas.
La nube de Oort es una esfera. Es el ático y el sótano de nuestra casa solar, un depósito esférico que se extiende desde unas 2000 unidades astronómicas del Sol hasta quizás 100.000 o incluso 200.000 unidades astronómicas. Para poner esto en perspectiva, si la Tierra estuviera a un paso de distancia del Sol, el borde exterior de esta nube de hielo se encontraría a casi 200 kilómetros de distancia en todas las direcciones, incluyendo arriba de nuestras cabezas y debajo de nuestros pies. La existencia de esta estructura fue propuesta por primera vez en la década de 1950 por el astrónomo neerlandés Jan Oort. Su razonamiento fue tan elegante como aterrador. Observó que los cometas de largo periodo, aquellos que tardan miles o incluso millones de años en completar una sola órbita, parecen provenir de todas las direcciones del cielo por igual. No llegan solo desde el plano donde están Júpiter o Saturno. Aparecen desde el cénit, desde el nadir, desde los ángulos más caprichosos. Esto sugería que no venían de un anillo, sino de una cáscara. Había algo ahí fuera, una inmensa reserva de escombros primordiales que envolvía al Sol como una mortaja de cristal. Pero, ¿qué es exactamente lo que flota en este abismo vertical? Imagine trillones de objetos, desde pequeños guijarros de hielo hasta cuerpos del tamaño de montañas, o incluso pequeños planetas, todos ellos separados por distancias tan vastas que uno podría viajar por siglos sin encontrarse con dos de ellos. Estos objetos son las reliquias del nacimiento de nuestro sistema solar. Hace 4.500 millones de años, cuando los planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se estaban formando y migrando, su inmensa gravedad actuó como una onda cósmica. Estos gigantes no toleraban intrusos en sus órbitas. Cualquier resto de hielo o roca que se acercara demasiado era lanzado violentamente hacia afuera. Algunos fueron expulsados para siempre al espacio interestelar, convirtiéndose en vagabundos galácticos, pero otros quedaron atrapados en el límite difuso donde la gravedad del Sol todavía tiene voz y voto. Este proceso de formación es una de las historias más violentas y fascinantes de nuestra cosmogonía. Imagine la escena: un sistema solar joven, caótico, lleno de colisiones y gases ardientes. Los fragmentos de agua, metano y amoníaco congelados que no llegaron a formar parte de un planeta fueron desterrados. Al ser lanzados en todas direcciones y bajo la influencia de las mareas gravitatorias de la propia Vía Láctea y de estrellas cercanas que pasaban por aquel entonces, sus órbitas se volvieron circulares y esféricas. Lo que comenzó como un disco de escombros terminó convirtiéndose en esta burbuja de hielo que hoy llamamos nube de Oort. Por eso, cuando miramos hacia arriba, hacia las constelaciones del hemisferio norte o hacia abajo, hacia el polo sur celeste, estamos mirando a través de este cementerio de hielo que guarda los secretos químicos de la nube de gas original que dio vida a todo lo que conocemos. La nube de Oort se divide en dos regiones principales que explican por qué el sistema solar es más una esfera que un plato. Primero está la nube de Oort interior, también conocida como la nube de Hills, que tiene forma de toroide, como una rosquilla gorda. Pero más allá de ella, se encuentra la nube de Oort exterior, y es aquí donde la esfericidad es absoluta. En este reino, la luz del Sol es apenas una estrella brillante, incapaz de ofrecer calor o dirección. La temperatura aquí roza el cero absoluto, y los objetos que la habitan son bolas de nieve sucia, una mezcla de hielos volátiles y polvo estelar que nunca han sido tocados por el calor de una estrella desde el inicio de los tiempos. Lo más inquietante de esta estructura vertical es su fragilidad dinámica. A pesar de su tamaño descomunal, los objetos de la nube de Oort están tan débilmente ligados al Sol que cualquier perturbación externa puede alterar su destino. Aquí es donde entra en juego la coreografía de la galaxia. Mientras el sistema solar viaja a través de la Vía Láctea,
se encuentra con nubes de gas gigantes y siente la atracción de otras estrellas que pasan cerca, a unos pocos años luz. Estas influencias externas, conocidas como mareas galácticas, actúan como un rastrillo que agita la nube de Oort. Cuando esto sucede, un objeto que ha estado en un sueño helado durante eones puede ser empujado fuera de su órbita. Algunos son lanzados hacia el vacío interestelar, pero otros son enviados en una caída libre suicida hacia el Sol. Es en ese momento cuando estos objetos se transforman en lo que nosotros llamamos cometas. Un habitante del techo del sistema solar comienza un viaje de miles de años, atravesando las órbitas de los planetas, calentándose a medida que se acerca al Sol, desarrollando esa cabellera y cola majestuosas que han aterrorizado y fascinado a la humanidad por milenios. Cometas como el Hale-Bopp o el Hyakutake son mensajeros directos de esa cáscara de huevo vertical. Al estudiarlos, los científicos no solo analizan hielo y roca, están analizando el techo y el suelo de nuestra casa, obteniendo muestras gratuitas de una región que ninguna sonda humana podrá visitar en el futuro cercano. La escala de la nube de Oort también nos obliga a redefinir el concepto de vacío. Aunque las distancias entre los objetos son inmensas, la masa total de esta nube es objeto de debate. Algunos modelos sugieren que podría haber varias veces la masa de la Tierra repartida en este volumen infinito. Es una estructura que, aunque invisible para nuestros telescopios actuales debido a su falta de luz propia, domina el espacio físico del sistema solar. Si pudiéramos ver la nube de Oort con ojos infrarrojos superpotentes, el cielo nocturno no sería negro, sino que estaría cubierto por una neblina tenue y omnipresente de puntos congelados, una red tridimensional que nos envuelve por completo. Subir a través de la nube de Oort es también subir a través del tiempo. Cada uno de estos trillones de cometas es una cápsula del tiempo criogénica. Contienen material orgánico complejo, aminoácidos y agua que fueron sintetizados en la nebulosa solar primordial. Existe la teoría, cada vez más aceptada, de que gran parte del agua de nuestros océanos y los componentes básicos de la vida fueron entregados a la Tierra por estos mensajeros del arriba y el abajo durante el periodo del gran bombardeo tardío. Somos, en esencia, hijos de la nube de Oort. Nuestro ADN podría tener sus raíces en estos objetos que hoy flotan en el silencio absoluto de la periferia solar. Para un observador situado en el límite exterior de la nube de Oort, a 2 años luz del Sol, la perspectiva es humillante. Desde allí, el Sol es indistinguible de estrellas como Alpha Centauri o Sirio. Los planetas, con toda su majestuosidad y sus historias de civilizaciones y guerras, son absolutamente invisibles, perdidos en el resplandor de una estrella que es solo un punto de luz. En esta frontera vertical, el sistema solar se revela como lo que realmente es, no un imperio de planetas sólidos, sino una inmensa catedral de hielo y vacío, donde la materia es la excepción y el espacio es la regla. Al final de este ascenso por la cáscara de huevo cósmica, nos damos cuenta de que la nube de Oort es la frontera final de la soberanía solar. Más allá de ella, la gravedad del Sol pierde su batalla contra el resto de la galaxia. Es el muro exterior de nuestra fortaleza. Pero este muro no es estático. Respira y reacciona a los movimientos de la Vía Láctea. Entender qué hay arriba y abajo de nosotros nos lleva a concluir que vivimos dentro de un sistema que es mucho más esfera que disco. La nube de Oort es el recordatorio definitivo de nuestra fragilidad. Una delicada burbuja de hielo que protege y al mismo tiempo amenaza, recordándonos que el vacío está lleno de reliquias y que nuestra historia comenzó en las alturas heladas que envuelven nuestro mundo. Una vez que atravesamos este último centinela de hielo, nos encontramos con el verdadero vacío, el medio entre las estrellas, donde el sistema solar entero es solo una mota de polvo navegando en un océano de gas y polvo interestelar.
Pero esa es una frontera que requiere un cambio de mentalidad aún más profundo, pues allí el Sol ya no es el centro de nada. Al traspasar las últimas fronteras gravitatorias de la nube de Oort, ese inmenso cementerio de hielo que nos envuelve, nuestra nave imaginaria entra finalmente en un territorio que la mayoría de las personas define, erróneamente, como la nada absoluta. Hemos abandonado el ático de nuestro sistema solar y ahora nos encontramos en el espacio abierto, en el corredor que conecta a nuestra estrella con el resto de la Vía Láctea. Sin embargo, lo que hay arriba y abajo de nosotros, en este punto, no es un vacío estéril ni un silencio muerto. Estamos navegando por el medio interestelar, ISM, por sus siglas en inglés. Un océano sutil, invisible y cargado de historia que llena los huecos entre las islas de luz que llamamos estrellas. En este tramo del viaje, la verticalidad adquiere una dimensión nueva. Ya no estamos midiendo nuestra posición respecto al Sol, sino respecto al tejido mismo de la galaxia. Para comprender el medio interestelar, debemos primero desaprender nuestra definición de vacío. En la Tierra, 1 centímetro cúbico del aire que respiramos contiene aproximadamente 10 a la potencia de 19 moléculas. Es una densidad abrumadora que nos permite sentir el viento, transmitir el sonido y sostener el vuelo. En el espacio que hay por encima de la nube de Oort, esa misma medida de volumen, un pequeño dado de 1 centímetro de lado, contiene, en promedio, solo un átomo. Pero en la escala monumental del cosmos, ese único átomo por centímetro cúbico se suma hasta formar nubes de gas y polvo que pesan millones de veces más que el Sol. No estamos en la nada. Estamos en un gas extremadamente tenue que funciona como el tejido conectivo del universo. Este vaciado que encontramos al mirar hacia arriba es, en realidad, una sopa química compuesta principalmente por hidrógeno y helio, los elementos primordiales creados en el Big Bang. Pero mezclado con este gas antiguo, hay algo mucho más romántico y terrible: el polvo de estrellas muertas. Cada vez que una estrella masiva agota su combustible y estalla en una supernova, lanza sus entrañas al espacio a velocidades increíbles. Esos átomos de carbono, hierro, oxígeno y oro, los mismos que hoy forman sus huesos y el procesador de la computadora que sostiene este relato, son los que flotan en el medio interestelar. Por lo tanto, lo que hay arriba de nosotros es un registro arqueológico de la galaxia. Estamos navegando a través de las cenizas de soles que brillaron y murieron mucho antes de que la Tierra fuera siquiera una idea en el disco protoplanetario. Actualmente, nuestro sistema solar no se encuentra en una región cualquiera del medio interestelar. Estamos atravesando lo que los astrónomos llaman la Nube Interestelar Local, LIC por sus siglas en inglés, o coloquialmente, la Pelusa Local. Imagine que la galaxia es un bosque inmenso y que nuestra burbuja solar es un pequeño insecto volando a través de una brizna de niebla. Esta brizna de niebla, la LIC, es una región de gas un poco más densa y caliente que el promedio interestelar, extendiéndose por unos 30 años luz de ancho. Lo fascinante de este vacío es que no es estático. El sistema solar entró en esta nube hace unos 40.000 a 150.000 años y se espera que salga de ella en los próximos 10.000 a 20.000 años. Al mirar hacia arriba de la eclíptica, lo que vemos es la dirección de nuestro movimiento a través de este fluido cósmico. Pero, ¿cómo sabemos que esto existe si es prácticamente invisible? La ciencia detrás de este descubrimiento es una de las proezas más elegantes de la astrofísica. No podemos ver el medio interestelar directamente porque no emite mucha luz visible, pero sí podemos ver cómo afecta la luz de las estrellas lejanas. Es como intentar ver un cristal limpio en una habitación oscura. No lo ves hasta que una luz brilla a través de él y notas las pequeñas motas de polvo o las distorsiones. Al analizar la luz de estrellas vecinas como Sirio o Alpha Centauri,
Utilizando espectroscopía de alta resolución, los científicos han detectado huellas dactilares de absorción que indican la presencia de estos átomos de hidrógeno y helio que flotan entre nosotros y ellas. Estas huellas nos dicen no solo de qué está hecho el arriba, sino también a qué velocidad nos movemos a través de él. Sin embargo, la nube interestelar local es solo una pequeña parte de una estructura mucho más grande y extraña que define nuestra posición vertical en la galaxia. La bola local, burbuja local. Esta es una cavidad gigantesca en el medio interestelar, una especie de caverna en el espacio que mide al menos 300 años luz de diámetro. Imagine que la Vía Láctea es un queso suizo lleno de agujeros. Nosotros estamos viviendo justo dentro de uno de esos agujeros. Esta burbuja local es una región de gas extremadamente tenue, pero muy caliente, con temperaturas de hasta 1.000.000 de grados Kelvin, aunque debido a su bajísima densidad, no quemaría nada que pasara por ella. La historia de cómo se formó esta burbuja es digna de una epopeya cinematográfica. Se cree que hace unos 10 o 20 millones de años, una serie de supernovas, entre 14 y 20 explosiones estelares masivas, ocurrieron en un grupo de estrellas cercano. Estas explosiones fueron tan potentes que barrieron el gas y el polvo interestelar circundante, creando una onda de choque que limpió el espacio a nuestro alrededor, dejando atrás esta cavidad de baja densidad. Lo que hay arriba y abajo de nuestro sistema solar es, en sentido literal, el rastro de una carnicería estelar antigua. Estamos habitando el vacío dejado por la muerte de gigantes. Vivir dentro de esta burbuja tiene consecuencias fundamentales para nuestra capacidad de observar el universo. Al haber limpiado el polvo y el gas en nuestras inmediaciones verticales, tenemos una ventana inusualmente clara hacia el resto de la galaxia y hacia las otras galaxias. Si estuviéramos inmersos en una región más densa del medio interestelar, el cielo nocturno no sería negro salpicado de estrellas, sino una neblina opaca y rojiza que ocultaría gran parte del cosmos. Nuestra posición en este vacío local es lo que ha permitido que la astronomía humana florezca. Somos como habitantes de un claro en un bosque denso que finalmente pueden ver las nubes y la luna. Al ascender por este corredor de la burbuja local, la noción de vecindad cambia. Ya no hablamos de unidades astronómicas, sino de años luz. A solo 4.3 años luz hacia los lados se encuentra el sistema de Alpha Centauri, pero si miramos hacia arriba del plano galáctico, la densidad de estrellas comienza a cambiar. El medio interestelar no es uniforme, tiene una estructura de filamentos y nudos. Al movernos verticalmente, nuestra nave detectaría cambios en el campo magnético interestelar. Este campo magnético, aunque millones de veces más débil que el de un imán de refrigerador, es lo que guía el flujo de las partículas cargadas a través de la galaxia. Es el mapa invisible que siguen los rayos cósmicos. Un detalle técnico que a menudo se pasa por alto es la interacción entre nuestra heliosfera, la burbuja de plasma solar de la que hablamos en la primera parte, y la nube interestelar local. Existe una estructura llamada el muro de hidrógeno. A medida que el sistema solar se desplaza a través de la LHC, el hidrógeno neutro del espacio interestelar choca contra los bordes de nuestra heliosfera. Como estos átomos son neutros, no les importa el campo magnético del Sol y logran filtrarse hacia el interior del sistema solar. Al mirar hacia arriba con telescopios de luz ultravioleta, como lo hizo la sonda New Horizons después de pasar Plutón, podemos ver un resplandor tenue. Es el muro de hidrógeno, la zona donde el gas de la galaxia se amontona contra la burbuja de nuestra estrella. Es la frontera física donde el nosotros se convierte en ellos. Navegar por el medio interestelar es también entender la soledad del tiempo. Las distancias son tan grandes que la luz tarda años en recorrer el espacio entre los átomos. En este vacío, la historia se mueve despacio. Los granos de polvo que flotan arriba de nosotros
Pueden haber pasado miles de millones de años vagando sin tocar nada, esperando el momento en que la gravedad de una nueva estrella en formación los atrape para convertirlos en parte de un nuevo mundo. El espacio entre las estrellas es el útero de la galaxia, es donde la materia se recicla y se prepara para el siguiente ciclo de vida estelar. Si pudiéramos ver el medio interestelar en toda su gloria tridimensional, veríamos que no es un vacío, sino una arquitectura de nubes translúcidas, túneles tallados por vientos estelares y paredes de choque, donde las burbujas de diferentes estrellas colisionan. Nosotros estamos en una de esas intersecciones. Al mirar hacia arriba y hacia abajo del sistema solar, estamos contemplando los límites de nuestro santuario. La burbuja local es nuestro refugio actual, un espacio de calma relativa en una galaxia que, de otro modo, es un lugar violento y lleno de obstáculos. Al final de este tramo de nuestro viaje, nos queda una sensación de asombro ante la escala. Hemos pasado de la escala de los planetas a la escala de las estrellas, y ahora estamos en la escala de las estructuras galácticas. Lo que hay arriba y abajo de nosotros es un océano de gas de supernova, una burbuja tallada por explosiones antiguas y un campo magnético que susurra la dirección del centro de la Vía Láctea. Pero nuestra posición en este océano no es recta. Mientras flotamos en este vacío local, lo hacemos con una inclinación caprichosa, una postura que desafía la lógica de los mapas planos y que nos prepara para la siguiente y más sorprendente revelación de nuestra posición en el cosmos. El hecho de que nuestra brújula planetaria está apuntando en una dirección que no tiene nada que ver con el disco de la galaxia que habitamos. Estamos, en esencia, navegando de lado por el gran océano estelar, habiendo navegado por las densas corrientes de plasma del Sol y cruzado la inmensa cáscara de hielo de la nube de Oort. Nuestra nave imaginaria se encuentra ahora en una posición privilegiada para observar la arquitectura más grande de la que formamos parte. Sin embargo, al mirar hacia atrás o hacia arriba para intentar situarnos en el mapa de la Vía Láctea, nos topamos con una de las realidades más desconcertantes y menos discutidas de nuestra posición en el universo. No somos un sistema ordenado que viaja nivelado con el resto de la galaxia. En realidad, el sistema solar es un rebelde geométrico. Estamos torcidos. Si imaginamos la Vía Láctea como un inmenso disco giratorio, un vinilo cósmico de proporciones inabarcables, nuestro sistema solar no está colocado de forma plana sobre él. Por el contrario, nuestro plano planetario, la eclíptica, presenta una inclinación de aproximadamente 60 grados con respecto al plano galáctico. Estamos navegando de lado, como una moneda que gira inclinada mientras es arrastrada por la corriente de un río turbulento. Esta inclinación de 60 grados es fundamental para entender por qué el cielo nocturno se ve como se ve. Cuando usted sale al patio de su casa en una noche despejada y observa esa franja blanquecina y polvorienta que atraviesa el firmamento, la Vía Láctea, lo que está viendo es el borde del disco galáctico. Pero debido a que estamos inclinados, esa franja no sigue el ecuador de nuestra vista, sino que cruza el cielo de manera diagonal. Si estuviéramos alineados con la galaxia, veríamos el corazón del sistema solar y el corazón de la galaxia en el mismo horizonte. Pero no es así. Al mirar hacia el arriba de nuestro sistema solar, en realidad estamos mirando hacia afuera, hacia las profundidades del espacio intergaláctico, mientras que el disco de la Vía Láctea queda a un costado, como una pared lateral en lugar de un suelo. Para visualizar esta complejidad, debemos considerar la brújula galáctica. Los astrónomos definen el norte galáctico no basándose en nuestra Tierra, sino en el eje de rotación de la Vía Láctea. Nosotros, en cambio, tenemos nuestro propio norte, definido por el eje del Sol. La discrepancia entre estos dos nortes es lo que crea esta extraña danza geométrica. Imagine que está en un carrusel de una feria. Lo lógico sería que su caballo subiera y bajara siempre en línea recta respecto al suelo.
Pero en el carrusel galáctico, nuestro caballo, el sistema solar, está montado en un ángulo extraño, y mientras damos vueltas alrededor del centro de la galaxia, un viaje que nos toma unos 230 millones de años completar, no nos limitamos a seguir una órbita circular plana. Aquí es donde entra el fenómeno más fascinante de nuestra trayectoria vertical, el movimiento de oscilación galáctica. Mientras orbitamos el agujero negro supermasivo Sagitario A, que reside en el corazón de la Vía Láctea, el sistema solar realiza un movimiento de vaivén. No solo avanzamos hacia adelante, también subimos y bajamos a través del plano denso del disco galáctico. Es un movimiento armónico simple a una escala aterradora. Actualmente, nos encontramos unos 50 a 100 años luz por encima del plano central de la galaxia y nos estamos alejando de él, subiendo hacia el norte galáctico. Pero no subiremos para siempre. La gravedad combinada de todas las estrellas, nubes de gas y materia oscura que forman el disco de la Vía Láctea actúa como una banda elástica invisible. A medida que subimos, la gravedad del disco nos frena, nos detiene y finalmente nos succiona de nuevo hacia abajo. Este ciclo de oscilación es rítmico. Cruzamos el ecuador galáctico aproximadamente cada 30 a 33 millones de años. Es como si el sistema solar fuera un delfín que salta fuera del agua. El disco denso de la galaxia alcanza una altura máxima y luego vuelve a sumergirse para atravesar el plano y salir por el otro lado, hacia el sur galáctico. Esta danza vertical tiene consecuencias que van mucho más allá de la simple curiosidad geométrica. Algunos científicos han propuesto teorías audaces, aunque todavía debatidas, que vinculan este movimiento ascendente y descendente con las grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra. La lógica detrás de esta hipótesis, a veces llamada la hipótesis de Shiva, o relacionada con la mítica estrella Némesis, es que cuando el sistema solar atraviesa la parte más densa del disco galáctico, el suelo de la galaxia, se encuentra con una mayor concentración de nubes de gas molecular y nubes de polvo. Pero más importante aún, se encuentra con fuerzas de marea gravitatoria mucho más intensas. Al pasar por el plano medio, la gravedad del disco galáctico tira de la nube de Oort, esa cáscara de hielo que describimos anteriormente. Este tirón gravitatorio puede desestabilizar las órbitas de trillones de cometas helados, enviando una lluvia de proyectiles hacia el interior del sistema solar. Si esta teoría es correcta, cada vez que nuestra nave planetaria cruza el piso de la galaxia, el riesgo de impactos de cometas en la Tierra aumenta drásticamente. Nuestra posición vertical, por tanto, podría ser el cronómetro que dicta el auge y la caída de las especies biológicas en nuestro mundo. Pero regresemos a la inclinación de 60 grados, porque su origen es un misterio que nos obliga a mirar hacia atrás, al nacimiento mismo del Sol. ¿Por qué no estamos alineados? La respuesta más probable es que la nube de gas y polvo, a partir de la cual se formó el sistema solar, hace 4.600 millones de años, ya tenía su propia rotación y turbulencia interna que no tenía nada que ver con el giro general de la Vía Láctea. Imagine una gran tormenta, la galaxia, y un pequeño remolino, el Sol naciente, dentro de ella. El remolino puede girar en cualquier dirección, independientemente de hacia dónde sople el viento general de la tormenta. Esta desalineación es un recordatorio de que, aunque somos parte de la galaxia, nacimos de un evento local, una pequeña perturbación en un rincón suburbano del universo que decidió seguir su propio ritmo. Navegar en este ángulo significa que nuestro sistema solar presenta una cara al viento interestelar. El punto hacia el cual se dirige el Sol en su órbita alrededor de la galaxia se conoce como el ápex solar, situado actualmente en la dirección de la constelación de Hércules, cerca de la estrella Vega. Debido a nuestra inclinación, no avanzamos con los planetas por delante, sino que avanzamos de hombro. El Sol lidera la marcha,
y los planetas los siguen en una espiral compleja, trazando lo que parece un vórtice a través del espacio. Esta visión cambia completamente la imagen estática del sistema solar. No somos un disco plano que se desliza, somos un sacacorchos cósmico que perfora el medio interestelar a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Al mirar hacia arriba de este sistema inclinado, la densidad de estrellas que vemos cambia según en qué punto de nuestra oscilación estemos. En este momento, al estar en la fase de ascenso por encima del disco, tenemos una vista un poco más clara del espacio extragaláctico. Si estuviéramos sumergidos justo en el centro del plano galáctico, el polvo y el gas oscurecerían nuestra visión, y el cielo nocturno estaría tan saturado de estrellas brillantes y nubes oscuras que quizás nunca habríamos podido ver otras galaxias, con la claridad con la que vemos a Andrómeda o los cúmulos de Virgo. Nuestra inclinación y nuestra posición vertical actúan como un mirador privilegiado. Estamos en el balcón de la Vía Láctea, asomándonos por encima de la barandilla del disco para ver qué hay más allá. Esta posición también afecta a la heliosfera, la burbuja de plasma que discutimos al principio. Debido a que viajamos inclinados y nos movemos verticalmente, la interacción de la burbuja solar con el campo magnético de la galaxia es asimétrica. El techo de nuestra heliosfera siente una presión diferente a la del suelo. Los científicos han descubierto que la burbuja solar está ligeramente achatada en un lado, como si alguien estuviera presionando una pelota de playa mientras la mueve a través del agua. Esta presión proviene del campo magnético interestelar, que choca contra nosotros en un ángulo dictado por nuestra inclinación de 60 grados. Entender nuestra verticalidad galáctica nos obliga a procesar escalas de tiempo y espacio que desafían la lógica humana. Cada vez que el sistema solar completa una oscilación de arriba a abajo, la vida en la Tierra ha tenido tiempo de evolucionar, de ver continentes unirse y separarse, y de presenciar la aparición y desaparición de imperios biológicos enteros. Somos pasajeros en un carrusel que no solo gira, sino que respira verticalmente. Al mirar hacia arriba, más allá del plano de la eclíptica, no solo estamos viendo el techo del sistema solar, estamos mirando hacia la dirección en la que la gravedad galáctica pronto nos detendrá para iniciarnos en el viaje de regreso hacia el plano denso. Esta inclinación es, en última instancia, lo que nos da nuestra identidad cósmica. Somos un sistema que se niega a ser plano, una anomalía geométrica que navega inclinada en un universo de discos. Al comprender que estamos torcidos, dejamos de ver el espacio como un mapa y empezamos a verlo como un volumen. El arriba y el abajo no son solo direcciones en una habitación, son las dimensiones que nos permiten subir por encima del polvo de la Vía Láctea y contemplar la majestuosidad del vacío intergaláctico. Pero para ver ese vacío con total claridad, nuestra nave debe realizar un último esfuerzo. Debe abandonar por completo el disco, superar las últimas estrellas de los brazos espirales y adentrarse en la región más vasta, antigua y solitaria de nuestra galaxia, el halo galáctico. Allí, la verticalidad ya no es una oscilación, sino un abismo que nos separa de las otras islas del universo. Pero antes de llegar a esa frontera final, debemos saborear la extrañeza de nuestra posición actual, navegando de lado, subiendo hacia un techo invisible y sabiendo que, bajo nuestros pies, el disco de la Vía Láctea late con la fuerza de 1.000 millones de soles. Si nuestra nave imaginaria continuara su ascenso perpendicular, desafiando la gravedad del disco y alejándose definitivamente de la protección de los brazos espirales, entraríamos en la etapa más solitaria, antigua y misteriosa de nuestro viaje. Hemos dejado atrás el techo de la heliosfera y las fronteras heladas de la nube de Oort. Hemos cruzado el océano del medio interestelar y hemos superado la densa capa de estrellas que forman el plano de la Vía Láctea. Ahora, al mirar hacia abajo,
veríamos por primera vez nuestra galaxia en toda su gloria, una espiral majestuosa de luz blanca y azulada, un remolino de 200.000 millones de soles que parece flotar en una negrura absoluta. Estamos entrando en el abismo vertical, el territorio conocido como el halo galáctico. Esta es la última frontera de lo que podemos llamar nuestro hogar, una región que redefine por completo nuestra comprensión de lo que significa estar arriba o abajo en el universo. El halo galáctico es una estructura esférica colosal que envuelve el disco plano de la Vía Láctea. Si el disco de la galaxia es como un disco de música, el halo es el aire que lo rodea en todas direcciones. Pero no es un aire vacío. Al ascender por este abismo, la densidad de estrellas cae de forma estrepitosa. En el disco, las estrellas están separadas por unos pocos años luz. Aquí, en las alturas del halo, las distancias se miden en decenas de miles de años luz de vacío casi total. Sin embargo, en medio de esta desolación, encontramos las joyas más antiguas de la creación, los cúmulos globulares. Imagine que, en medio de la oscuridad más profunda, de repente se topa con una ciudad de luces suspendida en la nada. Eso es un cúmulo globular. Son esferas perfectas que contienen desde 100.000 hasta 1.000.000 de estrellas, todas apretadas en un volumen relativamente pequeño. Al observar uno de estos cúmulos desde nuestra nave, veríamos un enjambre frenético de soles dorados y rojizos. Estas estrellas no son como nuestro Sol, son reliquias del inicio de los tiempos, astros que nacieron hace más de 12.000 millones de años, poco después del Big Bang. El halo es, por tanto, el asilo de ancianos de la galaxia. Mientras que en el disco abajo, las estrellas nacen y mueren en un ciclo constante de gas y fuego, aquí, arriba, el tiempo parece haberse detenido. Los cúmulos globulares orbitan el centro galáctico en trayectorias elípticas salvajes, subiendo y bajando por el halo como centinelas eternos que vigilan la espiral desde las alturas. Pero el halo esconde un secreto mucho más oscuro y masivo que estas ciudades de estrellas. A medida que subimos, los instrumentos de nuestra nave detectarían algo que nuestros ojos no pueden ver. La gravedad en esta región es mucho más fuerte de lo que debería ser, considerando la poca luz que emiten las escasas estrellas que encontramos. Estamos navegando a través del halo de materia oscura. Los científicos han calculado que la Vía Láctea está inmersa en una esfera gigantesca de una sustancia invisible que no emite, no refleja ni absorbe luz, pero que posee una masa devastadora. De hecho, la materia oscura constituye cerca del 85% de toda la masa de nuestra galaxia. Lo que hay arriba de nosotros es, en su mayor parte, un andamio invisible que mantiene unida a la galaxia entera. Sin este halo de materia oscura, la Vía Láctea se despedazaría. Sus estrellas saldrían volando hacia el vacío intergaláctico como chispas de una rueda de afilar. Estamos, literalmente, sostenidos por un abismo de sombras. Al alcanzar la cúspide de nuestro viaje vertical, a unos 100.000 años luz por encima del plano galáctico, la vista es capaz de quebrar la cordura de cualquier observador. Abajo, la Vía Láctea se ve pequeña, una isla de luz perdida en un océano de tinieblas. Y hacia adelante, hacia el techo definitivo, ya no hay nada que pertenezca a nuestro sistema o a nuestra galaxia. Lo que queda es el vacío intergaláctico. Desde esta altura, podemos ver otras islas, la galaxia de Andrómeda, las nubes de Magallanes y otras galaxias enanas que orbitan la nuestra. Aquí, la noción de arriba se funde con el concepto de infinito. Ya no hay arriba, ni abajo, ni norte, ni sur. Solo hay la expansión eterna de un universo que se aleja de nosotros a velocidades inimaginables. Esta travesía vertical nos permite finalmente alcanzar la perspectiva de la burbuja, la conclusión necesaria de este viaje a través de las capas de nuestra existencia. Al mirar hacia atrás, desde el halo galáctico hasta el centro de nuestro sistema solar,
nos damos cuenta de que la imagen de los libros de texto no era solo una simplificación, sino una distorsión de nuestra realidad física. No somos habitantes de un mapa plano. Somos pasajeros de una esfera compleja, protegida y maravillosamente diseñada por las leyes de la física. Entender lo que hay arriba y abajo de nuestro sistema solar es una epifanía sobre nuestra propia fragilidad y fortaleza. Hemos aprendido que nuestra primera línea de defensa es el escudo de plasma, esa exhalación solar que nos protege de la radiación galáctica como un paraguas bajo una tormenta de fuego. Hemos descubierto que vivimos dentro de una cáscara de huevo cósmica, la nube de Oort, que guarda los restos congelados de nuestra infancia y nos recuerda que el sistema solar es una estructura volumétrica, no un disco. Hemos navegado por el medio interestelar, comprendiendo que el vacío es en realidad un registro fósil de supernovas que nos precede, y hemos aceptado nuestra extraña postura, ese ángulo de 60 grados que nos hace viajar de lado, oscilando a través del disco galáctico en una danza que dura eones. Esta perspectiva tridimensional cambia radicalmente nuestra relación con el cosmos. Ya no podemos mirar el cielo nocturno como un simple techo decorado con luces. Ahora sabemos que, al mirar hacia el cenit, estamos atravesando capas invisibles de magnetismo, nubes de cometas durmientes, burbujas de gas caliente y, finalmente, un abismo de materia oscura. El sistema solar no es una isla aislada en una llanura, es una pequeña burbuja de aliento estelar que navega inclinada por un océano galáctico profundo, turbulento y tridimensional. La conclusión épica de este viaje es que la verticalidad es la dimensión de la verdad en la astronomía, mientras que el plano de la eclíptica nos habla de lo cotidiano, el paso de los días, las estaciones, las órbitas planetarias. El eje vertical nos habla de nuestra conexión con el universo a gran escala. Es en el arriba y en el abajo donde encontramos las respuestas a de dónde venimos y hacia dónde se dirige nuestra galaxia. Cada capa vertical que hemos explorado muestra que lo que llamamos vacío está en realidad lleno de estructuras dinámicas, desde campos magnéticos que vibran hasta cúmulos de estrellas que han visto nacer y morir a miles de millones de mundos. Al final del día, saber qué hay arriba y abajo del sistema solar nos hace sentir, paradójicamente, más seguros y más humildes. Estamos protegidos por capas de plasma y hielo, guiados por la gravedad de un disco inmenso y sostenidos por una red invisible de materia oscura. Somos una anomalía brillante en medio de un abismo que parece no tener fin. Pero esa anomalía tiene una estructura, una lógica y una belleza que solo pueden apreciarse cuando nos atrevemos a abandonar el suelo de la eclíptica y alzamos la vista hacia las bóvedas del halo. El sistema solar es, en última instancia, una catedral sin paredes. Es una esfera de vida navegando en un océano de misterio. Y aunque nuestras naves físicas apenas han comenzado a rozar la piel de esta burbuja, nuestra mente ya ha sido capaz de cartografiar el abismo. Hemos comprendido que no somos simples caminantes de un disco plano, sino exploradores de un volumen infinito. La próxima vez que usted mire hacia el cielo nocturno, no vea solo estrellas, vea las capas, sienta la inclinación de nuestro viaje y reconozca la inmensa burbuja que nos envuelve. Porque en el universo, lo más importante no es solo hacia dónde vamos, sino la majestuosidad de la estructura que nos permite, contra todo pronóstico, seguir existiendo en medio del abismo vertical de la eternidad.